del modelo educativo y construcción de la propuesta alternativa, reunidos en las instalaciones del CEAR y convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California y por el Instituto Maclaren de Pedagogía Física, este foro municipal de Mexicali, después del análisis y discusión, se aportaron los siguientes argumentos para examinar críticamente el modelo educativo presentado por la SEP, a la vez que sustentar la construcción de una propuesta alternativa. Destacamos premisas básicas para la discusión y análisis. La primera de ellas es que consideramos la educación como un proceso esencial y ontológicamente humano, realizado por seres humanos y para formar seres humanos. La educación no es un proceso industrial, ni tampoco un proceso similar al de producción de mercancías. La educación no es ni debe ser considerada como una mercancía. Todo análisis del tema educativo y las posibles soluciones a sus problemas deben considerar el componente humano implícito en ella. Por otra parte, la educación en México está experimentando una situación de crisis profunda, que es el resultado de dos tipos de factores principales. Los factores estructurales que existen y actúan fuera de los muros escolares, como las políticas públicas en educación, la corrupción sindical y del gobierno, la filosofía en la que se sustenta el modelo educativo, los indicadores de pobreza del pueblo mexicano, la marginación, la insalubridad, el peso específico de la desnutrición infantil, la incidencia de políticas públicas erróneas, el gasto educativo como porcentaje del PIB, las condiciones de la infraestructura escolar nacional y regional, el número de estudiantes por profesor, los salarios de los maestros, el papel destructivo que realizan los medios de comunicación y la promoción de la cultura depredadora, entre otros. Existen además los factores no estructurales que tienen incidencia hacia adentro de los muros de la escuela, como el desempeño de los profesores, la cultura y el ambiente escolar, la metodología de la enseñanza, la organización, la administración y gestión escolar, el tiempo de los maestros y otros. Consideramos que es un error y en su caso una desviación malintencionada la de presentar la crisis de la educación como resultado de un solo factor y atribuirle a ese factor o causa la responsabilidad total en la crisis de la educación nacional. En esta grave responsabilidad ha caído el gobierno de la República y todos los agentes que han coincidido con ello, como la agrupación Mexicanos Primero, el CENTE, la Confederación Patronal Mexicana y otros de carácter internacional, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y otros. Todos han coincidido y partido del diagnóstico parcial y malintencionado en el que el factor casi único responsable de la crisis del sistema educativo nacional se ubica en el mal desempeño de los maestros. Rechazamos categóricamente este infundioso y parcial análisis en el que se sostiene una reforma educativa que, como todos sabemos, es laboral y administrativa, orientada a quitarnos derechos que la Constitución General de la República nos había otorgado y que revela, en el fondo, un odio de clase de parte de la clase en el poder y sus representantes. Esta reforma es una reforma contra los maestros. De ninguna forma es una reforma que busque mejorar los niveles de la educación en el país. Si el gobierno de la República le animara realmente el propósito de mejorar las condiciones en las que se encuentra la educación en México, la llamada reforma educativa tendría que haber abordado y propuesto resolver el gravísimo problema del rezago educativo nacional, expresado en el dato que nuestra población de 115 millones, 74 de ellos están entre 15 y 64 años de edad. Esta es la edad productiva que constituye la población económicamente activa. Pues bien, de esa población, el 43% está en situación de rezago.
lo cual implica analfabetismo que afecta a 5.4 millones de mexicanos en ese rango de edad. Con primaria incompleta, 10 millones y con secundaria incompleta, 16,5 millones. Este gravísimo problema que afecta la productividad y el progreso del país para nada ha sido abordado en la mal llamada reforma educativa, lo que nos da una prueba de que no es el objetivo de mejorar la educación lo que mueve al gobierno o a poner en marcha esta reforma. Estos son algunos de los factores estructurales que deben ser atendidos junto con la aplicación del modelo educativo alterno que proponemos. Número 1. El gasto educativo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dictan las políticas educativas. Sin embargo, estas son contradictorias, puesto que se establece que debe de haber una calidad educativa alta, pero se propone que el costo de la educación recaiga sobre los padres de familia. Los padres de familia deben de pagar el sostenimiento de las escuelas, el pago de los libros de texto y a los profesores mientras los salarios sean raquíticos. Se reduce cada año el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación en lugar de respetarse y aumentarse, lo cual se traduce en la falta de escuelas, la falta de insumos para la educación, la falta de profesores. Este año se redujo en 32,000 millones de pesos el gasto de educación para el 2017. Por otra parte, el salario de los profesores debe de ser digno y remunerativo, reconociéndosele su labor. Debe acabarse con el rezago de los pagos, pues el dinero se devalúa y debe ser pagado oportunamente. Es responsabilidad del gobierno la infraestructura y el sostenimiento de las escuelas, así como los libros de texto y el pago a profesores. La mesa de trabajo número 2, la desnutrición y la obesidad infantil. Se considera que la política educativa en México justifica la no cobertura de servicios escolares, ya que se destinan los recursos gubernamentales para educación en salarios del magisterio. Desde sexenios anteriores, la desnutrición infantil se ha asumido como tema de bandera política más que de salud. En los últimos 3 gobiernos presidenciales a la fecha, la obesidad se ha señalado como una enfermedad en educación básica. Los proyectos que se han emprendido para combatir la obesidad hasta la fecha han sido fallidos en su totalidad. Desde el 2007 ya existía la intención de combatir la obesidad, ante lo cual la Secretaría de Salud determinó que la obesidad debería de ser atendida como una enfermedad, tomando como indicador, tanto en el Estado como a nivel nacional, la promoción de la cirugía bariátrica en las instituciones de seguridad pública, el ISSSTE, el IMSS, entre otras, siendo estos fallidos. Existe un argumento teórico fallido para explicar el problema de la obesidad y la desnutrición en educación básica. En medicina existen 2 paradigmas científicos, el de la medicina curativa, que alivia los síntomas sin erradicar las enfermedades, versus la medicina preventiva, que fortalece y promueve el conocimiento de las causales de las enfermedades, erradica las enfermedades, no alivia los síntomas. La obesidad es considerada erróneamente como una enfermedad, ya que la medicina curativa así lo argumenta y lo expone. La medicina curativa asume la función metabólica de elegir los nutrientes de los alimentos ingeridos y crea una especialidad médica llamada nutriología, presentando así el argumento del debate. Pretende corregir la obesidad como una enfermedad cuando en realidad es un síntoma, y los tratamientos correctivos dependen de la accesibilidad de los mismos. Esto es, el mercado determina la accesibilidad a los mismos. El doctor Luis Johnson, un venezolano endocrinólogo, exponente de la medicina preventiva, determina que la obesidad es un problema neuroquímico, azúcares y saturación pancreática. La política de la salud social está en crisis,
ya que la visión del mercado que determina que aquello que es una inversión es gasto, que las alternativas para corregir son tratamientos y programas que requieren recursos. Se justifica entonces el nulo acceso a las mismas. Nos encontramos con algunos desafíos. El derecho a la salud depende del poder adquisitivo. La incongruencia de cómo emerge la obesidad en un contexto de pobreza en nuestro país. Los proyectos contra la obesidad tienen como excusa el monstruo de los alimentos chatarra, sobre todo en las tiendas escolares, la cultura mediática y la cultura alimenticia familiar. Es evidente que el hecho social de la desnutrición y la obesidad en la educación básica es complejo e híbrido, pues lo que pasa en economía y salud, por ejemplo, repercute en educación. Los gobiernos presidenciales han visto la obesidad en educación básica como una problemática exclusiva de la salud, no de la economía y de la política, queriendo encontrar someramente una solución ante dicho problema. Existe un debate teórico-biológico sobre la obesidad, la teoría de la alimentación, la medicina preventiva, versus la teoría de la nutrición, la medicina curativa. La modificación al artículo 24, en la cual se permite la entrada a las instituciones religiosas para que resuelvan la responsabilidad del gobierno, tales como la desnutrición, la drogadicción, la prostitución, etc. Existe el programa de Cruzada contra el Hambre, que no da cobertura total a la educación media, ya que está condicionado por el recurso económico asignado por el mismo gobierno. Si la desnutrición está condicionada por los alimentos que se brindan en las escuelas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ¿qué pasa cuando se recorta el presupuesto educativo? Entonces se justifica que la desnutrición y la obesidad se pueden combatir si cuenta con el recurso económico para financiar los programas. Se justifica la desnutrición y la obesidad como política social. Se propone asumir la responsabilidad de la nutrición acorde a la teoría de la alimentación derivada del paradigma de la medicina preventiva y facilitar así una salud que permite el desempeño académico exitoso en educación básica como política pública gubernamental. Se pretende llevar a iniciativa de ley estatal y nacional. Combatir la obesidad como síntoma, ya que es un problema neuroquímico y no una enfermedad. Construir una conciencia de asertividad alimentaria en el estudiante, docente y padre de familia, que permita la nutrición permanente para el aprovechamiento académico exitoso, además de prevención y control de obesidad dentro de un contexto de la industria alimenticia escolar. La instalación de los comedores escolares en el nivel básico en todo el país como una política pública gubernamental. El incremento del PIB destinado al rubro de educación y salud. La implementación de programas de educación alimentaria en la población mexicana. Erradicar la comida chatarra de los centros escolares, sustituyendo estos por productos como frutas y verduras. La necesidad de crear la plaza base de un nutrólogo escolar que promueva, capacite y coordine programas de educación alimentaria en la población educativa en general, estudiantes, padres de familia y docentes. Mesa de trabajo número 3, pobreza y marginación. La situación social de la pobreza, actualmente la pobreza se da por diversos factores. Cuando la población carece o no puede solventar los gastos de alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad social y los servicios básicos de la vivienda, agua, luz, drenaje. Algunos referentes nos señalan que en Baja California, en el 2012 al 2014, 14,000 personas ingresaron a la estadística de la pobreza extrema. Del 2.7% subió al 3.1%, pasando del cuarto lugar general a nivel nacional. La pobreza y la marginación están correlacionados porque las condiciones de carencia, como la alimentación, son
autodiscriminatorias y son estigmatizados por la sociedad. Esta situación orienta varias situaciones sociales, como el origen de la migración por necesidad, la violencia como medio de subsistencia, la drogadicción, sometimiento a condiciones precarias laborales, entre muchas otras situaciones, a lo cual consideramos las siguientes propuestas. Para cumplir con la gratuidad de la educación establecida en el artículo 3, proponemos que de igual forma como se exige a los alumnos el uso de un uniforme, este les sea proporcionado por el gobierno. Siguiente. Bajo ninguna circunstancia deben de cobrarse las cuotas de inscripción. Siguiente. El gobierno deberá proporcionar desayunos escolares a los alumnos de bajos recursos, los cuales se establecerán con un estudio socioeconómico. En conclusión, para que el aprovechamiento sea cabal en los niveles primario y secundario, la educación debe de ser gratuita, como lo establece el 3 de la Constitución. Mesa de trabajo número 4. Violencia y cultura depredadora. La cultura depredadora y el nivel de violencia que aqueja a la sociedad actual representan un fuerte obstáculo para el ámbito educativo. La satisfacción inmediata, la felicidad efímera y el bienestar personal redundan en la cultura depredadora, en donde depredadores y víctimas se invisibilizan. La personalidad de un individuo que ha aprendido la cultura depredadora se torna violenta hacia sí mismo, hacia los otros y hacia su entorno. El marketing y consumismo demandan la industrialización exagerada de la materia prima, producto de la devastación. Una nación basada en la devastación está destinada al caos, a la desolación, al sufrimiento, a la sumisión y al desprecio de la dignidad humana. McLaren, 1997. La necesidad de consumir ha rebasado los límites de satisfacción de las necesidades básicas, lo cual redunda en una inconsciencia ambiental o social, en prácticas hedonistas. No se dirige una mirada hacia las consecuencias desastrosas en la naturaleza y en las relaciones humanas, las cuales se tornan cada vez más insensibles y violentas. Sin lugar a duda, la delincuencia es una problemática que no se limita a las cuestiones de seguridad, sino que es inherente a la sociedad consumista y que impacta negativamente en el desarrollo de los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano. La violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos, políticos y en general del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida en la sociedad. Jiménez, 2005. Las intenciones latentes de esta economía globalizadora son subordinar a todos los hombres de las regiones en fieles consumidores y abastecedores de materia prima. Y estas prácticas consumistas mismas que arrastran hacia una ideología efímera de bienestar, la carrera de lucro, primicia del tener sobre el ser, crisis familiares y soledad, son las que segregan la violencia. Jiménez, 2005. En los Estados Unidos mexicanos se vive un ambiente crítico en cuanto a inseguridad. Esto lo muestra claramente la opinión pública al externar sus percepciones en el estudio que se realiza en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 30 de septiembre del mismo año, la cual se propone generar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva, así como también sobre la percepción social
respecto de la seguridad pública y sobre el desempeño de las autoridades. La población encuestada son personas de 18 años y más. Según esta encuesta, se estima que el 32.4% de los hogares del país integran por lo menos una víctima de delito en el 2012. Se encontró que el 92.1%, cifra negra, de los delitos acontecidos en el 2012 no iniciaron averiguación previa a nivel nacional. El 72% de las personas de 18 años y más perciben inseguridad en su entidad federativa. El 61.9% de la población manifiesta no denunciar debido a que lo consideran una pérdida de tiempo o bien por la desconfianza hacia la autoridad. El 41.8% de la población del país considera que la principal causa de la inseguridad es el desempleo y el 34.8% la pobreza. En Baja California, el 51.5% de la población percibe su entidad federativa como insegura. El dato que arroja la estadística del INEGI en el 2010 en cuanto a este rubro es de 63.162 casos denunciados y en Tijuana de 31.495, que es el 49.86% a nivel estatal. Estas terribles cifras confirman que los jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, lo que los impulsa a tomar a la delincuencia como una alternativa de sobrevivencia. Es imperante trascender al discurso, procurando el establecimiento de un sistema que atienda las necesidades educativas de cada uno de los rincones de nuestro país, que promueva prácticas axiológicas, la cultura de la conservación, la identidad planetaria y la conciencia social. Mensa número 5. Los medios de comunicación en la educación. Los medios de comunicación y la educación constituyen un binomio estrechamente ligado. Sin embargo, se ha venido trabajando de manera aislada, desaprovechando la posibilidad de fusionarse a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la perspectiva educativa, la influencia directa de los medios de comunicación en la sociedad actual radica en la manipulación de conciencias que conlleva a la deshumanización social. Lo anterior se refleja en seres individualistas, sin valores, sin sentido de pertenencia y cautivo de las actuales cosmovisiones. Está claro que existe un abuso de los mensajes audiovisuales en los variados espacios de nuestra vida. Las relaciones interpersonales se encuentran muchas veces mediatizadas por las tendenciosas actuaciones de los medios. Lo grave es que la mayor parte de la población no se percata del impacto de esto en su vida diaria y en su entorno inmediato. La televisión, la radio, los periódicos y otros medios reflejan los valores de una cultura, de una época, de un lugar, pero al mismo tiempo crean necesidades y se vuelven modelos de pensar, de sentir, hablar, vestir y actuar, poniendo a prueba nuestra autonomía y nuestro equilibrio. A menor equilibrio emocional, mayor influencia negativa. El alto índice de programas chatarras y artículos amarillistas atenta contra la educación impartida en las aulas. Según un estudio de programación infantil en los últimos años, los mexicanos han contado cada vez con más opciones de entretenimiento y acceso a los medios masivos de información. Sin embargo, estos tienen variaciones en la capacidad de penetración, el alcance y el tiempo que puede dedicarse a su consumo. La televisión abierta se mantiene como el medio con mayor penetración en México, pues llega al 96% de hogares mexicanos. La televisión de paga ha alcanzado en el 2014 una penetración
del 44.24. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han favorecido la penetración del Internet, 37%, seguidos por la radio, 33%. Los medios impresos, como las revistas, los diarios, tienen una penetración del 16 y 12% respectivamente. El cine alcanza tan solo el 5% de penetración. Estudio de programación infantil de TV restringido en 2014. Los medios de comunicación se han convertido en un instrumento para alienar y enajenar al receptor respecto a las problemáticas sociales, causando la pérdida de valores y huecos en la sana convivencia. La labor de estos es fundamental para encontrar una cohesión entre receptores y emisores, impactando en el nacionalismo, los valores y la familia, entre otros factores que podrían construir un tejido social, fortaleciendo para abordar y alcanzar el perfil de un ser integral. Consideramos que, al final de los medios masivos de comunicación, debe estar orientado a ofrecer programas de entretenimiento que fomenten la sana convivencia, la cultura, el nacionalismo y valores primordiales para formar ciudadanos con calidad humana, que promuevan el buen funcionamiento dentro de las comunidades, apoyando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta con las iniciativas de ley promulgada por el sistema de gobierno. Propuesta: que se cree un organismo autónomo que regule la programación, cuidando los contenidos y buscando que estos sean encaminados a mejorar y promover los valores sociales para una mejora de la sociedad. Ese fue el trabajo de las mesas, la fundamentación de la propuesta. En lo relativo a los principios filosóficos que sustentan nuestra propuesta, sostenemos que estos deben orientarse a formar un nuevo tipo de mexicano diferente al que hasta ahora ha producido la deformación de los medios de comunicación y otros factores extraescolares que han sesgado los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. Consideramos que el tipo de hombre que se ha formado tiene sus bases en la promoción del individualismo, en la mercantilización de la vida cotidiana, en la preeminencia del tener frente al ser, en la promoción de la competencia entre uno y otro lugar, de la colaboración y la solidaridad, en la difusión de una subcultura impregnada de héroes falsos, que son adalides de la violencia y la depredación, en general sustentado en la cultura depredadora. En el desconocimiento de la historia de México y de nuestros valores patrios, así como en las diferentes frente a las grandes hazañas del pueblo mexicano. En consecuencia, la filosofía que orienta la educación nacional consideramos debe sustentarse en los principios y valores de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. Una filosofía milenaria que promueva una educación para la vida, en el educar para vivir bien y en armonía con los otros y con la naturaleza. Una filosofía de paz y concordia, de armonía y bienestar que no se sustenta solo en los bienes materiales, sino esencialmente en el disfrute de la vida en comunidad, partiendo de los valores de la familia y el usufructo racional y cuidadoso de la naturaleza. Los principios filosóficos de nuestro modelo educativo alternativo deben orientarse también a crear seres libres de pensamiento y de espíritu, seres emancipados de la alienación y el consumismo que a diario promuevan los medios de comunicación, mexicanos capaces de resistir y enfrentar las ambiciones que los atrapan en la subcultura de la violencia y la depredación para después someterlos.
Nuestro proyecto va a fomentar mexicanos emancipados, libres, autónomos, pero fundamentalmente mexicanos críticos que sean capaces de someter a riguroso análisis las medidas que nos intenta imponer la clase política en el poder, capaces de buscar y encontrar alternativas de solución en el diálogo y el análisis colectivo, capaces de emprender proyectos comunitarios que nos hagan avanzar de manera autónoma. Nuestro proyecto es esencialmente descolonizador, en tanto asume que debemos ser conscientes de nuestras raíces y de los altos valores de nuestras culturas originarias. El modelo educativo alternativo propone una educación inclusiva que incorpore las minorías excluidas actualmente por las políticas educativas. Una educación basada en la dialogicidad y el respeto a las culturas autóctonas de los pueblos de México. Estos principios deben complementar lo que sustenta el artículo 3º constitucional. Nuestra propuesta llama a recuperar los principios filosóficos olvidados y hechos a un lado por la clase política y su modelo educativo. En ningún lugar el artículo 3º nos habla de competencias o competitividad. Nos habla sí de colaboración, de solidaridad y democracia. Estos principios deben ser recogidos por nuestro proyecto alternativo. Básicamente, el proyecto debe tener como meta lograr el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, como lo establece el 3º constitucional. Desarrollar el espíritu de solidaridad, fomentar el conocimiento profundo de la historia nacional para asentar los valores de amor a la patria y reconocimiento pleno a los héroes que nos dieron patria. Desde luego que otro principio constitucional es que la educación debe sustentarse en la libertad y respeto a las creencias, pero mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa y apegarse a los resultados del progreso científico, combatiendo los dogmas, los fanatismos, la ignorancia y los prejuicios. Esta es la base filosófica y de valores que sustenta el proyecto alternativo que construimos desde el Movimiento de Resistencia de Baja California en colaboración con el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Así construimos lo que es la primera vertiente del trabajo del día de hoy y le concedemos la palabra al siguiente equipo, a las mesas de trabajo de la segunda vertiente que tiene que ver con la propuesta curricular.